Hablemos de algunos malos hábitos que tenemos, Ana Yancy. Casi siempre cuando decimos, ay, me voy a limpiar los oídos, dice, uno agarra hisopos, en el peor de los casos agarra llaves, el gancho sandino, clips, o sea, hay muchas cosas que uno, además de dañarnos el oído, nos puede generar una infección. ¿Lo has hecho? Sí. Todos lo ¿Para hemos qué hecho. te voy a decir que no? Sí, Sí, en lo casa he me hecho. imagino que lo han hecho también y no saben lo perjudicial que puede ser para nuestro oído. ¿Has oído hablar de la otitis externa? No, fíjate que no. No, hoy tenemos un invitado que nos va a guiar sobre esto, qué hacer, qué no hacer, cuáles son las recomendaciones. Perfecto, entonces presentémoslo, démosle la bienvenida. Exacto, él es el doctor Jorge Alexander Mercado, es otorrinolaringólogo y nos acompaña de Safe Life. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo por acá. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer, Gracias. Gracias. Otitis externa, ¿qué es, doctor? La otitis externa no es más que la infección del conducto auditivo externo. Esto estamos hablando desde el tímpano hacia la parte de afuera. Como ustedes muy bien lo dijeron, esto también se le llama otitis del nadador. Generalmente este tipo de infecciones se debe a malos hábitos como los que ustedes mencionaron, el meterse hisopos, el ganchos o cualquier otro objeto que no sea el adecuado para limpiarse el oído. Generalmente estas infecciones son bacterianas en el 90% y el resto también pueden ser por hongo. Normalmente la piel de todo nuestro cuerpo está contaminada de bacterias y hongos. Entonces, al hacer microabrasiones así como dijo, con el gancho, lo que hago es hacer como pequeños raspones. Entonces, al dejar esas pequeñas gotitas de sangre que no se ven visibles, sino que tiene que ser a través de un microscopio, las bacterias comienzan a comer. Y entonces ahí es cuando se viene la infección de la parte externa del oído. ¿Por hongos se puede dar por contacto, se puede transmitir por contacto a otra persona o no se puede? Generalmente todos estamos invadidos de bacterias y hongos en nuestra piel. Entonces, por eso se le llama otitis del nadador también, porque la humedad de pasar bastante tiempo en piscinas genera el medio adecuado para que los hongos puedan crecer. Entonces, por eso es que también los lavados con agua, antes se hacían los lavados con agua y se quitaba uno la cera. La cera no es suciedad, sino que la cera es el mecanismo de defensa del oído. Entonces, si usted se quita con el hisopo o con cualquier otro objeto la cera, se está quitando el mecanismo de defensa. La cera es bien ácida y lo que hace es que no crezcan las bacterias ni los hongos. Entonces, generalmente puede ser que yo me toque por otro lado y me lo fui a inocular el hongo, o ahí a nivel del oído ha generado el hongo. ¿Cómo tiene que ser entonces la limpieza del oído, doctor? Porque le soy honesto, a veces uno anda por ahí, ¿verdad? Va saliendo del baño y le hace así y se siente. Sin necesidad de meter tanto el dedo, uno le hace así, hasta un poquito de cera le queda en la mano. Sí, generalmente, bueno, Dios nos hizo tan perfectos que la cera viene barriéndose desde la parte del tímpano y viene saliendo. Entonces, la forma de cómo limpiar podría ser con la punta de la toalla o con el dedo hasta donde usted alcance sin la uña, ¿verdad? Porque las mujeres tienen la uña larga y ahí se hacen igual pequeñas laceraciones, que viene el problema de la infección del conducto auditivo Ni externo. los que tienen uñas chiquitas, del dedo chiquito, así largo tampoco. ¿Cuáles son las causas, doctor? Las causas son lo que habíamos mencionado: el meterse objetos extraños al conducto, hacerse laceraciones, el pasar mucho tiempo en piscina. Por eso ustedes han escuchado que mucha gente que va a nadar se coloca una gota de alcohol. Eso tiende, el alcohol lo que hace es secar toda el agua que puede haber quedado dentro del conducto, y eso permite o evita que se estén dando infecciones a repetición. Lo característico en esta enfermedad es que es bien doloroso. El dolor es insoportable, a tal punto que ahorita me comienza, en una hora el dolor es mucho más fuerte y va incrementándose. O sea que el síntoma principal solamente es el dolor. Externamente, ¿alguien podría ver algún tipo de inflamación o sale algún tipo de brote? No, lo que va a haber, lo que se va a quejar el paciente es de dolor. Este dolor igual después va sintiendo sordera porque se va edematizando el conducto. Entonces va sintiendo sordera, igual zumbido de los oídos, y posteriormente ya puede haber salida de secreción del oído. Ok, ¿tiene mal olores? A veces puede ser como agua o un exudado nada más. Entonces, y sí, ya cuando la infección avanza demasiado, sí puede haber mal olor de la secreción. Hay muchas personas que nadan y lo hacen con audífonos. ¿Eso está bien o no es recomendable?
¿Audífonos o tapones? Audífonos. Sí. Es que hay unos audífonos que son a prueba de agua. Que nos diga dónde comprar los audífonos. No, yo he visto un montón, fíjate, así que se distraen porque se meten bajo el agua y los audífonos los andan cargando aquí. O sea, ¿es recomendable o no es recomendable? ¿A la larga puede ocasionar algo o...? Lo que sí nos puede ocasionar en el caso de los audífonos es el daño causado por ruido. Sin embargo, si él se distrae y todo y andamos puestos los audífonos a un volumen adecuado, no habría mayor problema. A veces hay gente que es tan sensible el conducto que solo el hecho de tener el audífono metido en el conducto se les inflama. Hay gente que no soporta tener el audífono porque es parte de costumbre, ¿verdad?, el tenerlo. Mira, doctor, a mí me pasó y yo no conocía, o bueno, quizás no había en ese tiempo medidas diferentes para audífonos. Entonces la gomita ahora son de diferentes medidas y yo ya descubrí cuál es el que a mí me queda cómodo. Entonces ya con ese yo puedo escuchar tranquilo. Pero ahora, en el uso de los audífonos, normalmente no le damos la importancia que debemos a cada uno de estos. Y es que hoy las recomendaciones es que son personales y nosotros no tenemos esa costumbre. Los audífonos son los audífonos que están en la casa y que los ocupe todo el mundo. Los audífonos se los presto a mis amigos, se los presto, oye, y ponételo ahí, bien bonito, suena. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones de prestar audífonos? En el caso, igual, cada uno tiene sus medidas. Si usted se pone uno que no sea su medida, se va a lastimar y puede comenzar la inflamación del conducto y causarle la otitis externa. Igual, la otra persona puede tener algún tipo de infección y inocular bacterias que tenga la otra persona que ha usado el audífono. Me imagino que estos audífonos, como son sumamente personales, no se pueden prestar, pero hay otros tipos de audífonos que son, los que son, esos me imagino que no hay ningún problema, ¿o sí? No habría ningún problema porque no está en contacto con la parte del conducto, ¿verdad? Entonces dan menos problemas. ¿Cuál sería entonces el tratamiento, doctor, a seguir? El tratamiento de estas infecciones es el uso de antibióticos, pero tópicos. O sea, estamos hablando, lleva antibiótico más esteroide, pero son colocados en gotas, igual analgésicos y antiinflamatorios tomados para poder resolver esto. Mientras usted está dando el tratamiento, debe evitar el seguirse metiendo objetos extraños o la humedad, porque la humedad nos modifica el pH normal del oído y nos predispone a que la infección continúe. Entonces debemos de evitar el cubrirnos el oído cuando usted se bañe con algodón o con tapones especiales para que no nos esté entrando el agua. Una vez escuché que se ponía glicerina en los oídos. ¿Para qué sirve eso? La glicerina es algo que utilizamos cuando la cera está demasiado dura. A veces cuando usamos el hisopo lo que hacemos es empujarnos la cera hacia la parte del oído y el tímpano. Entonces ya no oye la persona, se queja de sordera. Entonces al examinarlo hay un tapón de cera que está demasiado duro y entonces ahí es recomendable la glicerina para ablandar, pero luego la glicerina solo sirve para ablandarlo. Luego siempre hay que buscar al especialista para que lo pueda aspirar. Ahora se llaman autoaspirados, ya no se hacen lavados con agua, porque también eso predisponía a las infecciones. Entonces ahora se utilizan o cucharillas para hacer la limpieza del conducto o del oído, o aspiración del oído para que pueda estar limpio, ¿verdad? Porque siempre, quieras o no, hay gente que tiene el conducto tan pequeño que retiene cera. Aunque no utilice todas las mañas que tiene uno, siempre tiende a retener cera. Entonces ahí es bueno utilizar la glicerina y luego ir a la persona adecuada para que se lo pueda extraer. Porque la glicerina lo único que hace es ablandarlo. ¿Hay diferentes tipos de otitis? Sí, existe también la otitis media, que estamos hablando de la otitis externa, es del tímpano hacia la parte de afuera. Tenemos el oído medio, que es del tímpano hacia adentro. Esa es una infección, generalmente se producen después de un proceso gripal. Entonces, a veces tenemos la costumbre de sonarnos. La forma de sonarse correctamente es primero una fosa y luego la otra, pero generalmente le hacemos las dos al mismo tiempo. Entonces, si usted está con un proceso gripal, ese moco se va hacia la parte del oído. Tenemos comunicación de la nariz hacia el oído a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, se va ese moco ahí, ese moco puede infectarse, y lo que hace es comenzar a darle un dolor fuerte, tipo pulsátil, como que le late el corazón, y lo que hace es romper el tímpano. Y esa es una infección todavía mucho más complicada. Que es cuando nos sentimos que nos tapamos. Sí. O sea, con una gripe es normal, como usted está congestionada de la nariz,
usted va a sentir como sensación de oído tapado. Entonces ahí peligroso, se le ha ido moco, este moco se infecta y lo que comienza es a sentir usted dolor. Ok, doctor, en el caso de los niños que todavía no se pueden comunicar, que están medio aprendiendo a hablar, pero a lo mejor pueden tener una infección, ¿qué se puede hacer? ¿O qué debe tomar en cuenta la mamá o el papá a la hora de ver a los chicos? En el caso de los niños, como no se manipulan el oído, generalmente es bien raro que pueda haber una otitis externa. Pero existe también la costumbre, porque nos acostumbraron que el hisopo es para limpiar el oído. Sin embargo, los hisopos fueron creados para untar crema y aplicarlos sobre quemaduras o raspaduras de la piel. Entonces, pero alguien se ingenió que era para el oído y se comenzó a utilizar. Entonces, es bien raro que el niño le dé una otitis externa. A veces sí puede ser porque le cae leche hacia la parte del oído e infectarse. Pero lo más frecuente en el caso de los niños es la otitis media. Y esto lo que sucede es que el síntoma que no deja de llorar, no para de llorar el niño. Y aparte de los procesos febriles que le pueden dar, entonces uno ya puede sospechar que puede haber algún tipo de infección. Y es que los niños se meten cualquier cosa en los oídos, como generalmente no conocen, de repente se meten un frijol, un arroz o algo, ¿me entiendes? Y ahí queda ese objeto extraño. Sí. Ya hay niños mucho más grandes, ¿verdad? Que sí ya pueden expresar porque ya llora, ya dice que le duele el oído. En niños tiernitos es lo que yo les decía. Pero en niños ya más grandes sucede eso, porque también se meten un montón de objetos extraños, frijoles y todo, y no dicen Fomix, las cositas de los aritos. Entonces es bien frecuente encontrar cuerpos extraños que también se puede infectar y causar la otitis externa. Sí, mire, doctor, y como yo sabía que usted iba a venir, en la noche me desvelé haciéndole un cartel, fíjese, para que nos explicara bien. Por allá lo tenemos, si nos acompañan, por favor. Nuestro dibujante, vamos para allá, doctor, vénganse para acá, por favor. Mediten ahí, sí, también, vamos. Si nos puede explicar un poquito más a dónde estamos hablando exactamente, a dónde exactamente queda la otitis externa, a dónde duele, a dónde sale la cera. Normalmente vamos a dividirlo en tres. Esto es el conducto, este es el oído, el oído externo. Esta es la parte del oído medio y el oído interno. Generalmente la infección de la que estábamos hablando es el conducto auditivo, que es desde el pabellón auricular hasta el tímpano. Entonces la cera normalmente se produce a este nivel, tenemos glándulas y a la vez estas glándulas son las que producen la cera. Entonces protegen todo el conducto, pero esta piel que hay aquí en el conducto está llena de bacterias y hongos. Entonces, si nos quitamos la cera y aparte nos puyamos con un gancho o con un hisopo, ahí crecen las bacterias y comienza a darse el tipo de infección. Esta es una pared de piel que nosotros tenemos aquí. Todo esto lo que envuelve el conducto es piel. Ajá. Piel igual que la que tenemos en todo el cuerpo. Ok. Y la cera entonces sale en todo esto de aquí, ¿verdad? Correcto. Ahora, ella viene barriéndose hasta llegar a la parte de la oreja acá para poderla extraer. Cuando introducimos el hisopo, ¿hasta dónde llega? Depende del grosor de cada conducto. Hay gente que tiene el conducto normalmente es como una S para protegerse, para que el hisopo no entrara directo. Sin embargo, hay gente que tiene el conducto completamente recto y se mete el hisopo y hasta ya siente, hasta que le duele, ya dice, ya para, porque se está tocando el tímpano es bien doloroso. Y entonces, o generalmente se lo mete y le produce tos, que es un reflejo que normalmente puede haber. ¿Y qué sucede, doctor, cuando hay secreción en los oídos? Secreción... ¿Algún tipo de líquido extraño? Digamos, que huela mal. Ajá. Puede haber, muchas veces es cera retenida, vieja, que a veces cuando uno va a una piscina o se baña está húmeda y tiene mal olor. Pero generalmente, si no hay dolor, no habría ningún problema. El problema general y lo que le va a indicar que hay una infección es el dolor. Doctor, y ya que mencionó piscinas, yo no sé, Henry, si alguna vez a ti te pasó, también al doctor, que de repente, ¿por qué nosotros nos tapamos cuando nos metemos bajo el agua? ¿Por qué? Y después cuando estamos así tratando de hacerlo así, nos sale como agua. No, ¿por qué sucede eso? Es bien importante y generalmente dice la gente, me entró agua. Ajá. Entonces, es lo que les explicaba, aquí está el tímpano y es una barrera donde no puede entrar agua. Lo que sucede es que en el conducto hay cera y entonces cuando yo me sumerjo, el agua me empuja la cera a topármela al tímpano. Entonces ahí me da la sensación de que yo tengo los oídos tapados. Por eso que al volverse a poner agua y saltar así como usted lo hace, a veces la cera se logra despejar
Y entonces eso le ayuda a liberar que ya se sienta, me salió el agua, dice uno, ¿verdad? Ajá. Doctor, ¿cuál sería, aquí ya que me hicieron la caridad, ¿verdad?, de traerme estos hisopos, ¿cuál sería como la forma? Yo siempre los ando. Es que usted sabe que aquí con el audífono. Doctor, ¿cuál sería, digamos, la forma correcta de poder limpiarnos nuestros oídos? O sea, este no es el instrumento adecuado, digamos, para hacerlo. Pero hay algunas personas que son conscientes de que dicen, no me lo voy a introducir total, sino que solamente lo voy a hacer de esta forma o atrás, porque también atrás de las orejas es importante limpiarse. ¿Cuál sería como la forma correcta de hacerlo? En el caso de que si no hay que utilizarlo, entonces realmente debería de ser con la punta de la toalla o con el dedo. Pero si usted quiere utilizarlo, solo sería en la parte externa de acá del oído, sin metérselo en el conducto. Ajá. Porque si ya se lo mete el conducto, comienza a rascarse, comienza a quererse jalar. El hisopo es el tamaño del conducto. Es como ponernos a prueba, doctor. Sí, o sea, se está arriesgando a que le dé una infección. Exacto. Mire, doctor, tengo una pregunta, pero es así bien personal para que nadie nos oiga. Oye, fíjese que al señor productor le están saliendo pelitos en las orejas, adentro, y él se las corta. ¿Es bueno eso o no, doctor? Sí, uno por aseo o por presentación está bien. Sucede muy frecuentemente que los pelitos estos que uno se corta o cuando va a cortarse el pelo se meten en el conducto. Ajá. Y entonces la cera muchas veces está llena de pelos y lo que le hace es una barrera que le obstruye generalmente más el oído. Y lo que va a sentir es que es obstrucción en el oído o sordera. Pero digamos los que nacen ahí, o sea, uno viene y se los puede quitar sin problema. Sin ningún problema. Dicen que son los pelos más largos, ¿sabía usted? Sí, duele bastante. Sí, se los quita aquí, duele hasta la punta del pie. Tranquilo, Henry, no te va a dar infección si te los quitas. No. Yo sabía que eran los de la nariz. También, son parte de esos pelitos, doctor. Mire, doctor, entonces, recomendaciones para aquellas personas que a lo mejor están en este momento con algún dolor de oído, alguna molestia, no saben qué hacer y ya cometieron el error de comenzarse a apoyar con hisopos. La recomendación es, si el dolor ya es muy fuerte y con un analgésico no se le quita, el acudir a una persona, a un médico o un especialista que le pueda ayudar con este tipo de infecciones. Perfecto, doctor. Se lo voy a regalar porque yo sí los tengo. Es peligroso. Quíteselo porque no vaya a ser la llave, voy a ocupar después la uña, agarra. Doctor, ¿le gustó mi cartel? No, está muy bonito. Me desvelé. Henry se esforzó. Lo que hicimos ahí. Perfecto, mira. Mentira de Google. No le creas. Bueno, mire, si usted quiere más información, necesita hacer alguna consulta, puede llamar a la clínica Safe Life al 2225-6068. Ahí están apareciendo los números. También al 7740-4583. Nos acompañó el doctor Jorge Alexander Mercado, otorrinolaringólogo. Doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por todo, doctor. No, gracias a ustedes. Que se deje la oreja, no se le esté tocando, hombre. Ahí después anda con problemas. Vamos a la pausa y volvemos.